Buenos dias. Good morning. This is Javier with Absolute Home Mortgage, the branch manager. Here with Enrique Rodriguez. We're presenting you today a class. So we're going to talk about a little bit about how to purchase a home with no taxes, and also how to be able to purchase home as an investor as well. And we're also going to release our brand new program. The first you're going to hear about it here today. We're excited about it, and we're going to go over that here in a minute. I'm going to speak in English. Y yo voy a hablar en español. So I'll do a presentation in English, and then he'll turn around and say it in Spanish. So all the English speakers, be patient with us as we'll go hopefully a minute or two in English and a minute or two in Spanish, so that we can cover all bases and all of you. Okay, we thank you very much for your time today. Gracias. Bueno, hoy día muy buena noticia, un programa excelente que Javier va a hablar de ello. Ustedes van a estar muy contentos. También vamos a hablar cómo refinanciar y comprar sin impuestos hoy día. Dale. Go to the next program there. What we're going to talk about. All right, so I already said who I was. I'm the branch manager, Absolute Home Mortgage. Been with the company now almost 15 years. Like I mentioned before, this is Enrique Rodriguez. And also in the back of the room, you guys don't see them, but in the back of the room we have Derek and Fiesta, and we have Manny, who started with us recently as well. Keep going. All right, so we're going to get right into the nitty gritty, okay? Good stuff here. So, all right, so we're going to talk about our new product, okay? It's called what I call the interest rate reduction program. All right, how we can reduce the rate today with what's going on in the market, okay? So how it works is this. This program is geared towards conventional products, okay, for conventional customers only. And the way it works is let's just say today's market rate is 6.5, okay, keep things simple. So if today's rate is 6%, let's use 6%, that means that when we do this loan for you, your interest rate reduction is going to be the first year, it'll be 2% lower. So instead of being 6%, we're going to be at 4% the first year. The second year, it'll be at 5%. And then the third year and the 27 years left will be at 6%. Why does this program exist? It exists to help new home buyers to be able to afford their payments in the first year and the second year and get used to making a mortgage payment. What we like about this program is that with today's market, rates are high, but this allows them to be able to afford the payment a little better and take advantage of this. Also, when the market drops in the future, which it will, rates will drop again hopefully next year or maybe sooner, then they can refinance at no cost, no charge. There's no penalty on these loans, okay? It's a wonderful thing to market. You can market this program as a listing agent as well. You can put on your listing saying, call us about the new interest rate reduction program. And then obviously you can refer your preferred lender, which is Absolute Home Mortgage, of course. And what we're gonna do is we'll be able to explain the program to your clients and be able to take advantage of the program. So now, this program, we'll go over again real quick, just to give you an example we have up here on the slide. As you can see here, as 5%, the market was at 5%, but let's use 6% where the market is today. So 6% is your market. Your loan amount will be based on this. Your first year will be 1% less, 2% less, second year will be 1% less, and then it's fixed for the remaining time, okay? So what's the catch to the program? There's a cost to the program, okay? The cost is anywhere between 1% to 2% of the loan amount as a charge for the program. So what we do is we educate the buyer's agents to use the leverage of the sellers to pay for that cost, okay? So let's just say that on a $400,000 property, that cost is worst case scenario, call it $8,000. We can do what's called a seller credit of $8,000 so the customer can purchase his home at an interest rate of 4%. Does that make sense? Absolutely. It's a beautiful thing. Excellent. And also, if I was a listing agent, I would use this program to be able to promote my house. Call me about this program, so how you can buy this house and have a payment as low as 4% interest rate, right, with a low payment. Then what's happening is I'm negotiating with my seller to reduce that price. Instead of reducing that price of the house, use the actual monies that are there to pay the closing costs, right, or give a seller credit. Because today the values are good. It's just a matter of where you're going to end up selling the home at, right? So if the asking price is $400,000, what I would do is say, okay, let's go ahead and do $410,000 to give a $10,000 seller credit to cover. Does that make sense? So it's a great product to use. It's a great program for
hopefully to sell more properties right now, because I know it's tough to sell a property right now because where the market is. So use this program to help you promote that and get those properties sold, okay? You heard it here first. Give us a call. Absolute Home Mortgage. We're here for you. Okay, in Spanish. Dale, good. Gracias, como dijo Javier, este es un nuevo programa que tenemos nosotros, excelente, solamente Absolute Mortgage lo tiene. Bueno, este programa trabaja, se llama reducción temporales, ¿no? Pues entonces, el primer año, vamos a decir si la tasa de interés hoy día estamos a 6, entonces el primer año va a ser 4%, el segundo 5% y después el resto se queda en 6. Esto es muy bueno para especialmente las personas que están buscando comprar, porque esto lo hace mucho más económico, ¿no? Uno mirando a 4%, nosotros no miramos esos intereses ya por mucho tiempo, ¿no? Pues muy bueno para nosotros, es un programa excelente. Como estaba explicando Javier, este programa es convencional. Y entonces sí hay algo que uno tiene que tener, unos costos que vamos a tener por el programa. En este ejemplo, él dijo 400,000, vamos a decir que los costos adicionales son $8,000. Pero él dio el ejemplo que esto todavía se puede hacer. Uno puede hablar con el vendedor y decirle que nos dé un seller credit, no una concesión, para ayudar para que esto no le vaya a hacer daño al comprador, ¿no? Entonces, muy buen programa. Ustedes lo tienen que utilizar porque esto le va a ayudar a ustedes a vender mucho más casas y ayudar al comprador también. Okay? One more thing I want to jump in there real quick on this program is make sure they understand that it can be as high as 2%, but it can be as low as 1% the cost. So anywhere between $4,000 to $8,000. So make sure we're going to explain that as well. Pues, los gastos de cierre, como él dijo, puede ser entre 1% y 2%. Todo depende. El crédito. El crédito. Okay. Okay? Yep. Dale. We have a question here for the crowd. Dale. El límite de tiempo para refinanciar con ley. Okay, so the question is in Spanish. Sí. So the question is, is there a limit of when they can refinance? Lo voy a decir en inglés y español. So there's no limit. You can refinance this at any time, okay? And there's no penalty on the loan. So let's just say rates drop to 3.5% come March of 2023, which is, let's hope. That means that in March 2023, they give us a call, we'll refinance them to the market rate at the time. En español, no hay ningún límite. Pueden refinanciar la casa enseguida. Vamos a decir que los intereses bajan aquí en marzo de 2023, como yo creo, y rezamos todos los días, que baja a 3.5, por ejemplo. Si baja a 3.5 en marzo de 2023, ellos pueden refinanciar en ese momento, ningún problema. Porque no hay ningún costo para pagar el loan. Igual si ganan lotería mañana y quieren pagarlo, pueden pagar, no hay ningún costo. No hay un penalty. Okay? Eso es lo bueno del programa, que tú tienes la opción a poder entrar a los intereses donde estaban, right? Y es temporario, ¿no? Entonces va subiendo poquito a poquito, no es un golpe así de una. Y después cuando bajan los intereses, después pueden refinanciar. Si estamos seguros que van a bajar los intereses, estoy casi 100% seguro que bajan los intereses, ¿me entiendes? Entonces la cosa es, ¿qué bajos van a hacer? ¿Van a bajar a 5 o van a bajar a 4 o van a bajar a 3 de nuevo? No sabemos, esa parte no sabemos, pero sí van a bajar de nuevo. Okay. Sí. ¿Otra pregunta? Another question in the crowd. Los costos de refinanciamiento, si uno refinancia después de un año, 6 meses, eso sí cobran, ¿verdad? Sí, claro. So the question is there a cost to refinance in the future? Absolutely. There's always a cost to refinance in the future. However, when you're refinancing a property, you skip mortgage payments throughout that process. So essentially, what you save and not paying your mortgage, it eats up your costs. So it's almost a wash, okay? So it's not really a big difference, okay? En español, mi pregunta es, ¿qué pasa si vas a refinanciar? ¿Hay un costo para refinanciar? Sí, claro, hay un costo para refinanciar, pero acuérdate, cuando tú refinancias una propiedad, hay 2 meses que no tienes que pagar el mortgage en el proceso de cambiar. Entonces, esos 2 pagos que tú no pagas, casi pagas los gastos del cierre, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, no va a costar mucho dinero, ¿ok? Eso es lo menos. Lo más importante es que pueden entrar en un interés más económico hoy para que no les mate ese cliente. Y también no les asuste el cliente. ¿Qué pasa hoy? La gente tiene miedo a comprar hoy
por el interés. Si tenemos una opción ahora que le podemos dar, que sea temporary, en español, ¿cómo se llama? Temporal. Temporario. Muchas gracias. Es temporal, lo va a ayudar a vender más casa, ¿me entiendes? So the question was, the cost, can it be an issue? I mean, really, it's at least what I'm worried about as far as closing costs in the future in a refi, because it's almost a wash when they refi it. It's more of explaining to a client what they're scared of today. Today, they are scared and fear the rates of the payment being so high. So what happens is that it allows us to be able to give them a product to get rid of that fear, so to speak, and show them that payment can be what it was before, temporarily, as the market goes back to where it was, right? As we know, market will turn back itself, okay? So it's a great product to have, okay, to use and to sell. Otra Any other pregunta? questions? Yeah. What is the down payment for this program? Conventional loan, as low as 3% down for first-time home buyers, okay? 3% for first-time home buyers, 5% for buying a second time. La pregunta es en español, te voy a decir en español. ¿Cuáles son el puntaje de entrada, down payment? ¿Cuánto tiene que poner down payment? Lo mismo que todos convencionales, que 3% para el primer comprador y 5% si es la segunda vez que tú compras. ¿Ok? ¿Puedes utilizar eso para el segundo comprador también? No puede ser, no tiene que ser... Se puede, sí, tu primer, debe ser primaria. Este programa, perdón, bien importante, gracias por la pregunta. Este programa es solamente convencional y que va a ser la casa de tu va a vivir en él, your primary house. This program's only for primary homes only. Yes, right. So it's primer hogar. Right, and first time home buyers, but also your home that you're buying for yourself you're gonna live in. Okay, great question. ¿Cualquier otra pregunta? Ok, nada más. Any questions from the crowd online? Dice, do you have to hold the property for a certain amount of years, or you can sell the house at any time? Great question. So the question is, from the online crowd is there, you have to hold the property for a certain amount of time? No, you do not. You can sell it, you can refinance it anytime. There's no penalty whatsoever on this program. Okay? Right. No. No time. No Zero prepayment time. penalty. No penalty. Right. And keep in mind, guys, if you guys want this, you can get a hold of us and we can send it to you guys via email. Correct. Si quieren el slide, lo podemos mandar por email en español y está en inglés también. Yep. Just give us a call. Dale. So Okay. speaking of conventional loans, next slide is about the conventional loans. Conventional loans. Owner-occupied second home and investment properties. Loan limits, obviously right now today, the loan limit for Palm Beach County is $647,200. That means that the loan amount cannot exceed $647,000, okay? So if you buy a house for $1 million, that's okay. You have to put down the difference of the million and then $647,200, okay? It's a great problem to have. I hope you'll all have that problem. Right. But that's the loan limits, okay? Now, unconventional products with Fannie Mae and Freddie Mac, all the products are single family and 2 to 4 units, okay? So, if you're buying a property that's a single family property as your primary, you can buy it in your first time, you can buy it with 3% down. Second time you buy a property, you can do 5% down. However, if you buying a property that's a duplex, okay, it's 25% down for a duplex, okay? 2 units, 3 units, 4 units, 25% down no matter what, okay? Now, the program also has 30-year and 15-year fixed. Purchases, obviously refis, as low as 3% down, we went over. And then a seller credit, very important. When getting a seller credit, now that we're talking about this, on the interest rate reduction program that you're gonna get seller credits, the max seller credit when putting less than 10% down is 3%. So on a $400,000 property, your max seller credit is $12,000, okay? When you're putting more than 10% down, actually 11% down or more, then the credit can be as high as 6%, okay? All right, go ahead, fire away Spanish. Dale. Entonces, el programa convencional, muy flexible, económico, el mínimo inicial es el 3%, puede ser por su primer casa, secundaria, de 2 unidades hasta 4, son por 30 años y 15 años, puede ser por compra y refinancios. Realmente,
I think that's it. Realmente puede hacer cualquier de las que necesita. El LTV, 3% down, como explicó Javier, mínimo 10% down. Lo máximo que puedes recibir es el 3% de crédito del vendedor. Y si pone el mínimo 11%, puedes recibir hasta el 6% crédito del vendedor. Se entiende ahí bien, se entiende ahí bien como hablamos ahorita del programa de Interest Rate Reduction Program, que vamos a pedir al seller que dan crédito, ¿verdad? Entonces ya saben que pueden dar hasta 3% de crédito. Si es 2% lo máximo, estamos bien, porque puede dar hasta 3, ¿verdad? Pero vamos a decir que hay un arreglo, me pasó ayer, de una casa que tiene tiene $20,000 de crédito porque tiene daño de techo, por ejemplo. Bueno, se pasó los 3%, pero si el cliente pone el 11% de entrada, más del 10%, ya puede recibir hasta 6% de crédito. ¿Ok? Cambia la cosa, ¿no? Entonces ahí podía cubrir los $20,000 por techo y también el programa también, ¿no? Entonces hay mucho más espacio ahí. ¿Ok? Lo bueno con los créditos de convencional es que puede ser ese crédito, si son 6%, por ejemplo, no tiene que ser gasto de cierre de 6%. Hasta puede ir para el down payment también, te cuento. Wow. ¿Okay? Eso es lo bueno con convencional. Con FHA no es así. Con FHA los gastos de cierre, los créditos, tiene que ser para los gastos de cierre y no más que eso. ¿Okay? All right. Muy bueno, excelente. ¿Cualquier pregunta tienen ustedes? ¿Qué puntaje de crédito necesitan? Para convencional, mínimo hoy en día, dice que sea 80, yo te voy a decir que más como 700 ya hoy. Okay? Porque eso es por DU approval, right? LP. Ya a la computadora no le gustan mucho los créditos de 80 y 700, ¿sabes? Mucho más difícil, ¿no? Y lo puedo correr, lo puedo pintar, lo puedo dar 20 pesos. Sí. Igual no me va a dar la aprobación, ¿ok? Pero si 700 siempre me da la aprobación. Entonces yo digo a la gente siempre 700, pero mínimo es 80 por programa. Any other questions? ¿Y esto sería para residencia principal o investment? Sí, para el programa que hablamos ahorita sí. Pero para convencional normalmente, convencional se puede hacer con inversionista también y también para casa que tú vas a vivir en él. Okay. Y el down payment para casa de inversión sería 20%. Inversión 20% con gobierno. Pero ya hoy en día ni me da beneficio hacer el programa de gobierno para inversionistas. Es mejor usar bancos privados porque tienen mejores programas. No tiene que verificar ingresos. Vamos a hablar ahorita de eso ahorita. Okay. Buena pregunta. Gracias. All right, let's move on. All right. All right, we're getting right to the nitty-gritty. Yeah. Ok, vamos a hablar ahora del próximo programa que tenemos ahora de que no tenemos que verificar ingresos. ¿Cómo podemos comprar sin tax returns? Okay. Este programa está hecho para gente que trabajan por su cuenta. I'm going in Spanish. I'll go English. Oh, sorry, I'll go English. Excuse me. So we're getting right into the program. I was talking Spanish already. Sorry. Yeah. So we're going over now a new program that's a no-doc, no-income program that's geared towards self-employed people. Okay. This program, specifically, is made for your self-employed buyer who does not have good tax returns. So this program is about how can we buy not using tax returns. Here we go. You could buy a house not using tax returns, or because you didn't pay a lot of taxes because you kept the money in your pocket. It's fine, but you have to put a down payment of 20% down, up to 30 depending on credit scores. Your credit score is over 740, you're putting 20% down. If you're 680 to 740, you're putting 25% down. If you're 660 to 680, you're putting 30% down. That's how the program works, based on credit score. Okay. What's great about the program is that you can buy a house not paying taxes. It's a good thing. These programs are fixed for 30 years. All we require is just verification that you're self-employed. In some cases, they don't verify anything. I have programs that don't verify anything. I put nothing in the application. You work nowhere. Just, we're going to use your credit score and your down payment. However, these programs do also require reserves, okay? What is a reserve? Reserve is that after your down payment and closing costs, okay? So let's go back for a second. Let's say you're buying a house for $100,000, okay? 100 grand. You need 20% down. How much money is that? 20,000, right? You need about 5% for closing costs, give or take. So it's going to give us what? Say another 5,000 for closing costs, right? So now I need how much? 25,000. You need 12 months of reserves of that mortgage payment, okay, as well. So which means is after my closing costs, after my down payment, okay, of 25%, and I buy this property, I got to have in a reserve account as emergency funds, okay,
of 12 months of that mortgage payment. So let's say the mortgage payment is $1,000. So I need $25,000 to buy the house, and I got to show $12,000 in reserves. Okay? So this program is made for individuals that have money. Okay? You haven't paid taxes. You should have money, right? That's the way they look at the program. Okay? 30 days seasoning of the cash. We look at 1 month bank statement. That's it. Okay? The money's got to be in the account for 30 days. Okay? You can also have gifts on this program, okay, which is great. So let's just say you only have 5% of it in your own name. You can go and get another 20% gift, okay, from somebody else. And that rate is not a problem because there's no income on it. Right. So what I will explain to people all the time is this. If you want to buy a house today and you're self-employed, you want to pay $30,000 in taxes, great. Then you're going to get the wonderful program of the government. But if you're not paying taxes, right, and you don't want to pay $30,000 in taxes, then hopefully you should have the money to be able to purchase a house still and be able to live in your home, obviously, and put the 20% down. You should have the cash and still be a homeowner, right? That's the key here, try to be a homeowner. Interest rates are much higher, obviously, in these programs because there's more risk involved. So usually what we tell people is anywhere between 2.5% of the going conventional rate is where you're going to be at on these programs. So if today's rate 6.5 on a conventional loan, for example, 6%, you're going to be at 8% on these programs. Okay, just to give you an example. However, you're still able to buy a house, right? That's an important part. Spanish, go. Any questions in English? English question? Question in English? Yeah, good point. No. Okay. All right. Thanks, Javi. Entonces, los que me conocen, yo siempre digo que este es el programa de los mentirosos, ¿no? Obvio, ya que yo he dicho esto. Pero realmente el programa es no verifican empleo, no verifican nada, ¿no? Entonces, tú puedes declarar lo que ganas y esto es otra manera, como dijo Javier, en cómo uno puede calificar si los taxes no están buenos. Hay muchos que trabajan por su propia cuenta, que desafortunadamente no lo quieren y no quieren pagar los impuestos, los taxes. Bueno, entonces esta es la forma en cómo se puede hacer y hay muchas personas que no saben, pero esta es una manera en cómo se puede hacer. Los créditos, como él explicó, para el 80% para recibir con 20% down de inicial es el 740. Ahora, porque el clima se ha cambiado. Había un tiempo, 6 meses atrás, que el crédito mínimo era 660 y te estaban dando el 20% de inicial. Eso ha cambiado ahora, están pidiendo el 740, ¿no? Mínimo. Después sigue bajando. Entonces, 680 puede ser que necesita hasta el 25% inicial. Baja del 680 a 660, se puede bajar el mínimo. Están pidiendo el 30% de inicial, ¿no? Obvio, cuando cambia el clima y las cosas se van mejorando, los intereses bajan, esto también se va a cambiar y va a ser más flexible, ¿ok? Realmente no se necesita la tarjeta de contador porque no están verificando nada. Las reservas. Había un tiempo que lo único que necesitaban era 3. Ahora están buscando 12, ¿no? Hasta 18. Hasta, todo depende, ¿no? Pero como él explicó, las reservas son el dinero que tú tienes en el banco, pero no se va a necesitar para la compra. Solamente hay que enseñar que está ahí disponible, ¿ok? Los gastos de cierre del vendedor hasta el 6%, pero tú puedes recibir un regalo de hasta el 20-25% si se necesita, ¿ok? Muy buen programa, ¿no? Este es un programa que yo he cerrado muchos préstamos. Hay muchos que piden, no, que fui a Bank of America, que fui aquí, fui acá y no podía calificar. Bueno, ¿qué te pidieron? Los taxes. Obvio, con los taxes no va a calificar, pero con esto sí. ¿Pregunta? Los intereses son más altos en ese 2%. Sí. Ah, 2%. Sí, como explicó Javier, si ahora mismo convencional y del gobierno estamos al 6%, estamos mirando 8, 8.5. ¿Y puede ser para inversionistas también ese Puede programa? ser por inversionista también. Pregunta. Si de la reserva el
el comprador tuvo una emergencia, se le dañó el aire, un ejemplo, y necesita $6,000, ¿puede sacar ese dinero de la reserva después de comprar la casa? Oh, sí, ok, sí. Sí. Y puede comprar, sí. Buen pregunta, mucha pregunta. Dale. La pregunta es la siguiente, si tú puedes usar ese dinero después, ya, eso es lo más que para el momento del día de cierre, ok, que tú tienes ese dinero, ya después tú puedes gastar todo el dinero si tú quieres. ¿Y tiene que tener un tiempo específico ese dinero en el banco? ¿O hasta puede el día- ponerlo 30 días. 30 días. Ah, ok. Okay. 30 So the días. question in Spanish was, is the reserve money? What happens is that after, let's just say I close on the house and I got to repair my air and I got to remove money from that reserve account. So the thought is that the reserve money is always got to stay there. No, not at all. Just the time of closing. Once the loan closes, you want to spend all the money in reserve, spend them all. But as the time of closing, the money was there. It's all we care about. Okay, great question. 30 días. ¿Otras preguntas? No, la pregunta mía es, cuando están hablando 12 meses que chequean las cuentas bancarias, ¿cuál es el mínimo de dinero que uno tiene que tener en los 12 meses? ¿O depende del valor de la propiedad? Todo depende en el PIT, en los impuestos, lo que tú vas a pagar de la hipoteca, ¿no? Pues entonces si el pago con todo, taxes, seguro, mal pago, va a ser $2,000, bueno, 12 meses de $2,000 es $24,000. ¿Me entiendes? Sí. 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 Entonces, por ejemplo, pregunta para el siguiente. Si la casa son $400,000, por ejemplo, ¿ok? 20% ¿cuántos son? Son 120,000, ¿verdad? Ok. Los gastos de cierre vamos a decir que son otros 30,000, vamos a decir, que son 150. Y el pago de mortgage son 2,400 al mes. Ya necesitamos otros 25,000 más. Quiere decir que tiene que enseñar que tú tienes $175,000 en el banco, pero vamos a usar solamente 240,000. Okay. Así es. Pues entonces, Esto es para gente que tiene dinero. Porque tú no pagaste impuestos, debes tener un dinerito ahí guardado. sí, pero también puede ser que tiene un 401k o un retiro o algo así. ¿Me entiendes? Tú También. puedes utilizar eso para enseñar. Yep. So the question was, you need a lot of money for this program because you got to show those 12-month reserves. How does that work? So basically, if the mortgage payment is, let's just say, again, if it's $1,000 a month mortgage payment, then we need 12-month reserves. We need $12,000 besides the down payment and closing costs for the file. Now, you can use, as Enrique said here in Spanish, you can use things like your 401k. You can use an IRA account. You can use a trading account, as long as you have something there. A lot of folks have 401ks, trading accounts, and so on and so on. We can use that for reserves as well. And they do not need to move the money into their checking account. It can stay where it's at. So if your 401k is with Morgan Stanley, and Morgan Stanley shows that you have $100,000 in a 401k, we can use that for reserves, and you don't have to touch it. We have reserve money there for emergencies. If that makes sense. I'll explain that in Spanish. Explain that in Spanish. Como le dije, entonces, las reservas, si tú tienes un 401k o un plan de retiro o una cuenta donde tú estás comprando y vendiendo la bolsa, lo que sea, se puede utilizar para las reservas, ¿no? Hay muchas personas, obvio, si tienen el 20% de inicial, tienen dinero guardado en otro sitio, la mayoría de las personas, obvio, ¿no? Especialmente por 400,000, 120,000 down, 30,000, 150,000 dólares. Esa persona se supone que por lo menos está invirtiendo su dinero y los tiene en otras formas y está desertificado. Sí. ¿Lo que, perdón? Robinhood, sí. Robinhood, sí. Sí. Podemos usar Robinhood, todo eso. Eso son cuentas de yeah. Dale, ¿una pregunta? Tengo una pregunta aquí de Gislady Fernández. Dice, si el vendedor puede cooperar en este préstamo. Si el vendedor puede cooperar en este préstamo. Sí, el 6%. Sí, puede cooperar, pueden dar el 6% del Por cubrir todos vendedor los de gastos regalo. cierre, si quieren. Ujú. Y regalo también puedes recibir de otra persona. Correcto. Any Okay. other questions online? No, we're good. Okay, let's Thanks. move on. Okay. Okay, so now we're going to talk about the Foreign National program. He loves doing Foreign Nationals. For purchases. So how does it work? It's pretty simple. You're coming from Colombia to buy a house in Florida, okay? What happens, we don't need no income disclosed on any of the applications. 1003 is an application. We don't verify any income, okay? We need a valid passport, okay, while you're here, obviously.
a purchase contract for what you're buying, 2 months of bank statements of where the money's coming from. So basically, if the money's coming from a bank in Colombia, you have to open a checking account here in the United States, okay? 20 to 30% down with 3 months reserves is on average. Really today is about 25% down is the minimum. You know, things have changed a little bit. So if you have 30%, 35%, it's very simple to do. The money is, there's no credit check. It's really a simple, easy to close, okay? As long as the people have the money in a bank account in their country and they can send it to a bank here in the United States and open an account. If the money is cash in Colombia, for whatever reason, they would have to put that money in the bank, let it sit there for 60 days before we can use it, okay? It's got a season in the account, all right? If they don't have a way to source the money, if that makes sense. We definitely have to source 60 days. So the money came from a bank in Colombia, we know it was there, and it came here, no problem, easy, we can get it done. Question? Does it need to have a ITIM number? No ITIN numbers, for national, nothing. Great question. The question is, do they have to have an ITIN number? No, this is a foreign national. It's Enrique is from Dominican Republic. Right. Enrique is a millionaire in Dominican Republic selling balloons. Okay, let's use balloons, okay? He sells balloons in Colombia, Dominican Republic, whatever. And he's a millionaire, right? In Punta Cana, exactly. He comes to the United States on vacation, goes to Disney World, says, I love Disney. I want to buy a house in Disney World when I come to America. Okay. He's here on a tourist visa, right? Okay. He calls you as the realtor. I want to buy a house in Orlando and Disney World. No problem. You need 25% down, and you need 5% for closing costs. So say you need 30%, okay? And 3 months reserve. So say you need about, call it 40%, call it 35% for everything. You have that money in your account in Dominican Republic, and you say, yes, I got it in I have it in, what's the famous bank in Dominican Republic right now? They have, I don't know, can't think of the name right now, but say yes. Yes, okay. I do. So it's in a bank of, yeah. What's that bank called again? Can't think of the bank right now. I don't know. Santander. Right. I have my money in Santander in Dominican Republic. Okay, no problem. We're going to transfer that money, open an account here in the United States. Okay? You're going to open an account in the United States. The money comes here. We open an account, and you can buy the house. No problem. It's that simple. We don't check any credit. We don't check any income. Just got to verify the money. Where's the money coming from? And I have an active visa. Yep. But they have to have some kind of ID to open any account over here. Yes. So a lot of banks here will open it under a business name, right? Open a business name, no problem. They can do that for you. Okay. Okay. And there's some banks that will open it for the tourist visa as well, using your passport. I can get a valid passport. All right. Any other questions? Okay, we go Spanish now. Ok, entonces el programa. I have a question here. You got a question? Online. Question online. That one is already, I think you answered, but Okay. I'm gonna let you know again. Yeah. It's from your lady again. Uh-huh. Can a resident who have business outside U.S. buy this way? No, he cannot, because he's a U.S. resident. So he can't be a foreign national if he's a U.S. resident. Okay? So what he has to do is he would have to use the other program we had earlier, and that is a no income, no check. Same thing, 20% down, we can get it done the same way. Okay? Just a different way of doing it. Okay? So, entonces, el programa para los extranjeros, ¿no? Next slide. Ok, disculpa si hace en español. Ok. Bueno, muy fácil. Se necesita 3 cosas. 1, 2, 3. Un pasaporte válido, ¿no? Porque no van a chequear crédito, no van a chequear si trabaja, qué tipo de trabajo, qué es lo que él hace. Mínimo entre el 20 y 30% de inicial, más entre 5 y 6% gasto de cierre y 3 meses de reservas. ¿Okay? La segunda cosa importante, tiene que tener el dinero por lo menos 60 días en una cuenta de su país, ¿no? Okay. Después, la tercera cosa es cuando ya consiga la propiedad con ustedes, ¿no? Y está debajo del contrato, al día del cierre, ese dinero tiene que estar en una cuenta aquí en los Estados Unidos.
Se puede abrir con un LLC o personal. Hay muchos bancos que lo hacen, no hay problema, y obvio están buscando dinero, ¿no? De los extranjeros que entren. Es un gran programa, obvio hay muchas personas, especialmente en Florida. La mayoría, todos Latinoamérica, todos quieren venir aquí y están trayendo el dinero porque todo lo que está pasando con la política, los que están ahora en Colombia, hay uno de la izquierda que entró y están preocupados, quieren sacar su dinero de Venezuela, de muchos otros países están trayendo el dinero acá, quieren estar en Florida, ¿no? Este programa es increíble, no verifican nada. Una pregunta, ¿puede ser para invertir, o sea, para rentarla? Sí, Sí, claro. Sí, definitivamente, definitivamente. Es para rentarla. Es para rentar. No pueden venir a vivir, no. Vamos, no tiene papel aquí. Sí. Vamos a sí. decir que lo va a rentar. Sí. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, vamos a decir. Una pregunta, por Sí. favor. Sí. Los 3 meses de reserva en una cuenta de banco, ¿la cuenta de banco de aquí o la de su país? Bueno, si la tienen aquí está bien, pero obvio puede ser de las dos, está bien. Si ya lo tiene aquí o en su país está bien, no hay problema. Gracias. So, I was saying this question. She had a question about the monies, the reserve part of the down payment for the foreign national. Does the money have to be in the United States as well? They prefer that all the money is here, but you can lump the accounts together as far as using the money from the bank in Colombia and the bank here. But the money for the down payment and closing costs must be here. Every dollar of it must be here. Hola, buen día. En el caso de que el cliente extranjero tenga el dinero allá a los 60 días y por X circunstancia no puede viajar a los Estados Unidos o no ha podido viajar a abrir una cuenta acá, ¿cómo hacen y están en el proceso de contrato? ¿Cómo hacen con ese proceso de que por lo menos de enviar el dinero, de enviar un down payment? ¿Ustedes se encargan de recibirlo? No. En ese caso, el cliente tiene que mandar dinero como un wire de su país, pero tiene que estar aquí para poder cerrar. ¿Okay? Entonces tiene que buscar, no puede comprar. You know? O si hay un embassy, how do you say embassy? Si hay un embassy, embajada, yeah. Entonces sí. También puede firmar en una embajada también. Sí, en un embajada se puede. Se puede. Sí. Pero el problema con la embajada hoy en día, no están aceptando ningún appointment. Sí. Entonces es mejor decir que se puede. Sí, pero sí se puede, pero sí, sale mejor que Casi el viaje. imposible. Y entonces, porque igual en la embajada de Estados Unidos, ellos no ayudan a los extranjeros ahí. Tú no puedes entrar, un extranjero puede entrar ahí. Y no es otro problema. Bueno, Mi pregunta es a ver si entendí. Por ejemplo, si estamos comprando una casa de 200,000, un extranjero, él tiene que dar 40,000 de entrada, más como el 10% para los gastos de cierre. Tiene que demostrar como... No 10%, es entre 5 y 6%. Ok, como 50,000 tiene que demostrar él que tiene en su país. Después de eso, él no tiene que demostrar que tiene... 3 meses de reserva, pon otros $10,000 por reserva, vamos a decir. Tienen que ser como 60,000. Ah, ok. Okay. Y nada más. Nada más. Y pasar dinero para acá para comprar después. Después, la otra cosa que es importante saber, todo el pago inicial, los gastos de cierre, todo tiene que salir de la cuenta de los Estados Unidos. Y la mensualidad que se va a hacer tiene que seguir saliendo de la cuenta de los Estados Unidos. No puede salir de Colombia, de allá. Los meses y pagarlo de ahí. ¿Ok? Y para refinanciar rápidamente, sí se puede hacer, no te creas. Hay muchos, porque yo lo he hecho, hay muchos que han venido aquí, han comprado efectivo, ¿no? Y no saben que ellos pueden sacar dinero. Ellos pueden refinanciar esa propiedad, un extranjero, y podemos dar hasta un 65%, ¿ok? Para atrás. Para atrás. Para que después pueden seguir metiendo. Sí. Buen importante, mira un ejemplo, y lo talk in English here. Right. Si tú usas un inversionista que tiene ahora, vamos a decir, y tiene 2 propiedades que pagó cash por él, tú como realtor, tú quieres vender más casa. Yo le decía a ese señor, pues tú refinancias, llama a Absolute Mortgage solamente, of course, okay, para refinanciar, right? ¿Y qué pasa? Claro, va a llamar a Javier o Enrique. ¿Y qué pasa? Cuando refinanciamos esa casa, van a sacar el dinero para poder seguir comprando, invirtiendo, porque ese dinero en el refinanciamiento está ya seasoned.
¿Me entiende? Ya tenemos, ese dinero puedo usar ese mismo día, perfecto ese dinero, porque ese dinero no tiene que esperar 60 días, tiene que venir a otro país, está perfecto, ¿me entiende? Entonces podemos usar ese dinero enseguida, ¿ok? Eso es bien importante, bien bueno. Sí. Te doy un ejemplo que actualmente me pasó como 9 meses atrás. Había uno de Colombia que tenía 14 propiedades ya, que estaba todo pagado efectivo, no le debía ni un centavo. Vino el Realtor, me lo trajo a mí, no, que si esto y esto, y le saqué 1.5 millones de dólares, le saqué de esas propiedades y el Realtor sacó 5 propiedades más encima. Pues obvio, esa persona no sabía que podía sacarle el dinero. Ellos pensaban, porque en otros países todos compran efectivo, ¿no? Ellos no piensan que no, que puede sacarle dinero. Y no, y le sacó 5 ventas más y no, gracias, y qué sé yo. No sabía que se podía hacer. Pues sí, sí se puede hacer. So I'm going to go English real quick. So the question was whether or not, well, we don't know off subject a little bit, but when it comes to foreign nationals, if they own properties here already, okay, and they're free and clear, they have no mortgage on them, a lot of them don't understand or don't know that they can refinance those properties. And how does that help you if on a refinance? Well, if I refinance those properties for that foreign national and they can take up to 75% of the value of the property in cash, that money now is seasoned and available to use immediately to purchase more homes. So you want to be able to sell more homes, obviously. So how you take advantage of that is taking advantage of the equities of these properties, take the cash and continue to reinvest and buy more. If someone owns 2 properties today, they're better off with 4 properties, right? If they own 5 properties today, are they better off with 10? Absolutely. If they own 20, is it better off with 40? Absolutely. Everybody should double their portfolio. And if they have the money there available, I would definitely encourage it, okay? Una pregunta. Sí. Vamos a suponer que él tenía un equity y le sacó $100,000 a una propiedad que ya no está paga completa, pero tiene por encima, no. Y ahora mismo se lo dan al 7%, por ejemplo, que está el interés. Si de aquí a un año el interés baja al 3%, ¿qué pasa? ¿Se puede también bajar ese interés? Sí, se puede. So the question is, that with today's market rates, you know, if you do a foreign national loan, let's say the rates are in the 7s or 8s, and then the rates drop again next year to 3s, can they refinance? Yes. But even when the rates were 3%, they never had 3% for foreign nationals. It was always best case 5-6%. Right. Yeah. So, but good question. Yeah. Entonces, ¿cualquier otra pregunta? Ok, vamos a seguir. Okay, so now Enrique's favorite program. ITIM. El ITIM. Now we're talking about ITIN program, okay? Does anybody know what ITIN stands for? Individual Tax Identification Number. Individual Tax Identification Number, okay? You're not here legally. You went and applied for this number because you want to be able to start paying taxes, to start preparing yourself to apply for your residency, right? To stay here in the United States. How do you get approved to stay here in the United States? By doing what? By paying taxes, right? That's one of the processes. So they go ahead and select what's called an ITIN. ITIN is, again, you apply for an individual tax identification number. When you get this number, okay, and you have this number, you are then eligible to purchase a home in the United States under this program. You're not here legally, but you're starting the process to be here legally. So you have private banks that say, okay, you're starting the process, you want to stay here, we're going to go ahead and give you a loan. We have what's called alternative doc in this program, okay? We have full doc as well, but we'll go over that in a second. The alternative doc is mainly, we do what's called a verification of employment only. It's just a verification of employment that we send to the employer to verify this person works for them and what they pay them. We can use that. We also have with P&L, what that basically means is that they tell us how much they've made, okay, for the year, what their expenses are, and we do a profit and loss statement. They sign it, they certify it. This is what they make, that's what we use for income, okay? That's it. We don't verify bank statements, okay? It's pretty interesting. We also have 12 and 24 months bank statement program as well. What's the difference? The interest rate difference. So if I use 12 months bank statements, I have more proof of income they're really making, they're gonna have a better interest rate
than if I'm just doing a piece of paper saying that they make $10,000 a month and they sign it. That makes sense? They're going to pay a higher interest rate, obviously. We also have full doc in that program. Kind of questionable because if they're full doc with an ITN number, full doc means that they're on a W-2 or they have a false W-2 number. Obviously, we don't want to see that. But if they have done their taxes with the ITN number and they're paying high taxes as a self-employed person, and they can go full doc, we can do that too, and the interest rate's going to be much better. How the program works is also down payment is a big part of this, and credit score. You got to have a credit score of 660 or higher. The higher the credit score, the less down payment. Right now, it's anywhere between, you can do 10% with strong credit, but the average is 20, 25%, okay? Closing costs are 5%, like typical, non-QM loans. And these programs also come with higher interest rates, obviously, okay? It's not your typical government loan, so you're gonna be paying 7, 8% plus, okay? You can do gift funds, no problem. You can do condos as well. We can do rural properties. And all the programs are 30-year fixed, but they also have ARMs with a little bit better interest rates, but it never makes sense to do. You're better off doing a 30-year fix. So going back real quick, there's a lot of stuff here. Bottom line is, you're not here legally, you should have a good savings. And a lot of these people, they have money. A lot of them do. The problem is that the money's under a mattress, okay? Because they don't trust anybody. That's the problem. Yeah. So the minute you speak to somebody at ITN, you ask them, they're gonna tell you they have the money. If you tell them you have $100,000, because call it what it is. Today, for these programs, you gotta have $100,000. When someone tells me I got a lot of money, or a realtor calls me and says, I have a customer, a lot of money. How much money do they have? They have $40,000. It's not a lot of money. You know, nowadays $40,000 can barely even get you into a condo, right? So $40,000, you need money for these programs. It's 20% down, so you need money, okay? The average house today is how much? 300,000, right? So how much money do you need? You need 100,000 plus, okay? More like 150 even, okay? To show you have money. So I ask you, how much money do you have? We have $175,000. Okay, they have money, perfect client for the customer. Perfect client for us. Where's the money at? Is my next question. Where do you have this money at? In my mattress. Okay, that's not good. So I need you to deposit this money little by little, put it into your bank account, put it in separate bank accounts if you have to. Have 5 bank accounts if you want, doesn't matter. You have 10 bank accounts, doesn't matter. Deposit money into your accounts so that we can use the money. The money's got to be in the bank, okay, for us to be able to use it. And we look at 30 days only as well on this program, okay? So once all the money is there, we have 30-day statements showing the money is in there, no deposits, we can use it, okay? So you don't have to wait a long time. It's a great product to have. We've been closing these. He closes a lot of them, okay? He loves this program. He closes a lot of them. Yeah. They take a little time. They don't close in 2 or 3 weeks. They take about a solid 40, 45 days to close, okay? So that's a little time also for your contracts, okay? But they get done, and we get them done all the time. Any questions online, on the English side? No? No. Okay. Ok, entonces el programa, entonces, que ustedes conocen, el ITIM, la persona que no tiene documento, ¿no? Me encanta este programa porque hay muchas personas que tienen dinero, ¿no? Y yo no lo digo nada para pasar juicio, nada, pero un ejemplo, no, de cualquier país, Guatemala, El Salvador, lo que sea, ellos vienen aquí y se fajan. Una familia puede ser 10, 15, 20 personas viven en un hogar, ¿ok? Están pagando $200, $300 mensual y el resto del dinero lo están guardando, ¿no? Pues la mayoría de ellos tienen 100,000, 150, 200,000 dólares. Si no los tienen en el banco, lo tienen debajo del colchón, pero estos tipos de programas, los bancos saben que ellos son así y trabajan con ellos. Dejan que metan el dinero, ellos saben, ¿ok? El programa es excelente en el sentido, ¿no? El ITIM, para mí, el número de ITIM es como un seguro social, ¿no? No es seguro social, pero es como tu seguro social. Javier dijo que es la manera esa persona de mostrar que ellos quieren estar aquí y es la manera en empezar el proceso para residencia, ¿no? Enséñame que tú estás pagando tus taxes
está haciendo todo bien, no está aquí haciendo crimen, tú estás portándote bien, entonces miran eso y entonces te va a ayudar para tu residencia. Esta es la primera forma para empezar. Hay muchas formas en cómo uno puede calificar, ¿no? La primera forma puede ser con el 1099 solamente. El otro es con un programa que me encanta a mí que se llama el PIL. Ese PIL no se verifica, ¿no? Después que el contador firme, la firma está ahí con su de esto y ya, ¿no? Pues obvio, si ellos tienen el porcentaje down en el inicial, entre 20 y 30%, más los gastos de cierre, ¿no? Y quieren calificar por 2 millones, no hay problema. Si tienen el inicial, el PIL se puede hacer para ayudarlo. ¿Me entiendes? Pues es un gran programa, muchas personas han calificado con eso, ¿no? La persona que está realmente verificando sus ingresos, los intereses van a ser mejor. Las formas de calificar, lo más que se pueda verificar, mejor va a ser el interés, ¿no? Ok, pues entonces, ¿cómo uno puede verificar? Tiene que ser los taxes 1099, pueden hacerlo, ¿no? Pero están pagando los impuestos, pues sí pueden calificar. Ahora, desafortunadamente hay muchos que hablan W2 y están utilizando un seguro social que realmente no son de ellos. Esos tipos no ayudan, desafortunadamente. No queremos ver eso. No queremos ver eso. Ahora, pero sí hay una forma que le habla y los va a dejarle a ellos saber qué pueden hacer, ¿no? Para cambiar eso y poder calificar, ¿no? Es que asesorarlo a ellos. Si tú los vas asesorando, ellos siguen mandando. Yo te digo, la mayoría, yo tengo clientes por eso. Hablan aquí, hablan acá, hablan que después ustedes van a tener mucho más comprando, ¿no? Pues esta es una gran oportunidad. Ellos están aquí y tienen el billete. Lo tienen, ¿no? Pues hay que demostrar que sí se puede hacer. ¿Cuántos años de taxes? Se puede hacer con un año, pero le gustan ver 2. Pero con este programa se puede hacer con un año de los taxes. ¿Te acuerdas que yo te estaba dando una idea? Ajá. Unos días, Sí. como yo hago taxes, ¿cuántos años? Ajá, y buena idea. Vamos a hablar de eso. Exacto. Yo le estaba dando una idea que ustedes le pueden dar a sus clientes, que es que si ellos llevan un W2 con un social falso, por ejemplo, este es el momento de decirles, si están trabajando así, que simplemente ese año hagan como si fuera self-employment. 1099. El 1099. Que el dinero que hayan entrado a su cuenta simplemente lo reporten como 1099. Porque no significa, lo que hay que desaparecer el W2 por el social. Pero ellos se ganaron ese dinero. Eso entró en su cuenta. Podrían coger y ponerle que fue simplemente como empleados solos, que como self-employment y con su ITIN number, y eso va a servir. Buenísima idea. Buenísima idea. Y con eso pueden hacer hasta el 10% down de inicial. ¿Ok? Recuerda. Y si quiere un cantador buenísimo para eso, llama a Mayra Brito. Buenísimo cantador. Buenísimo. Sí, yo estoy de acuerdo. Voy a terminar rapidito aquí. Hay otras preguntas antes. Let me throw the English real quick. Okay. So the question was, great question we got from the crowd here from Mayra Brito. She also does accounting service. Great work, by the way. She had mentioned that we have a client that, let's just say, has a false W-2, okay? And that false W-2, they're an ITN client, okay, but they also have a false W-2 Social Security number, not a false W-2, but a wrong Social Security number on there that we're utilizing to work. Unfortunately, you see a lot of that. What we tell them is that we can't use a W-2 because it's not their Social Security number. But what Tamaida was mentioning is, why not have that client report that income, because he did earn it, and taxes were paid on it, earned it, so go and it was deposited to their checking account, had that money reported on their as a 1099 on their tax return for their ITN number so they can get credit for it, which that makes sense. That's a great idea. That helps them immediately.
and then we can use that income to purchase as well. So it's a great idea. I think it's phenomenal. You have a question from the crowd? Another question? Sí. Toma. ¿Cómo hace uno para saber cuál es su score credit cuando la persona tiene ITIN number? Pero no te escuché bien, ¿no? Para saber cuánto es el score de crédito. Tenemos que correrlo. Sí. Es lo mismo, buena pregunta, es lo mismo, es como si nos dan el número del seguro social, ellos tienen el número de ITIN y lo utilizamos y le sacamos el crédito así. Ustedes, pero Sí. el cliente para saber cuánto es su averaje. The question is, yo primero de inglés. Lo que pueden hacer es poner en equifax.com, ¿ok? Por $35, equifax.com, donde yo uso el servicio para yo personalmente. Cuando yo compro algo, yo voy ahí mismo y yo me corro mi propio crédito ahí mismo también. Pago los $33, lo que sea, y me da mi número, puntaje. Y es exacto. Y aquí es para ITIN number. Y con el ITN va a ser su número social. Cuando le pide el número social, tu social es tu ITN number. Ajá. Y que corra su crédito en equifax.com y le va a decir cómo está el puntaje. Tiene que ser el 660 del medio de los tres. Para arriba, ¿ok? Y coger los tres, tiene que ser los tres. TransUnion, Equifax y Experian. Y vamos a usar el medio. Si el grande es 700, el medio de 650, y el bajito de 650 y el medio de 670, vamos a usar el averaje. Okay? I got a question. Wait, ask you a question in English real quick. So the question is whether or not, how do we find out, or how does a customer know that's an ITN? A lot of times ITN people don't understand they have credit, or they don't even know if they have credit. How can they check it? They can go to equifax.com using their ITN number as their social. That's their social. So they run their own credit on equifax.com to see if they have the credit scores. We need credit scores of 660, and one more thing, they got to have at least 5 trade lines as well. Okay, it's very important about trade lines. They got to have 5 trade lines, meaning that they have to have 5 different things: car, a couple credit cards, a couple store cards, 5 trade lines. Okay. Question. As the person use a W-2 with a forced number, but that number has somebody else's name. So how they're gonna get that credit, even though that W-2 being reported by somebody else? They're not getting credit for themselves personally. What we're saying by getting credit is that they've had that income in their checking account. So they're really making that money, right? So what we're saying is that money is being reported in their bank statement so they can report it on their tax return because it's coming into their checking account. Any, I think, any other questions in English? If not, I'll quickly finish up on Spanish. Pues entonces, hablamos del programa, cómo trabaja, los intereses, qué tipo de crédito se necesita. Ok, el mínimo es el 660 de crédito, se va a necesitar. Ok, obvio, el mejor el crédito, mejor va a ser el interés. Ok, entienda. Ok, también para ITIN, ok, la mayoría de ellos no saben, bueno, algunos sí, algunos no, pero ellos no saben que es muy fácil sacar crédito en el ITIN. Es muy fácil. No. ¿Something else? Ah, ok. Si uno lo puede asesorar, ¿no? Y enseñarle, es muy fácil. Ellos pueden ir a su propio banco y pedirle una tarjeta de crédito. Ellos ponen $500 en el banco y le dan un crédito de $500. Y en un par de meses ya tienen crédito, ¿no? Pues no es tan difícil, acuérdate, ellos tienen el billete, hay que asesorarlo, no te creas lo que están contando la grama, están haciendo, eso ganan billetes, sí. ¿Ok? Ganan billetes, no te creas. Corta más de $30 sí. Ahora ganan ahora. Ok, pues entiendan eso, excelente programa. Una pregunta. Hay personas que no tienen documentos y creen que no pueden sacar tarjeta de crédito. Hay bancos que no, pero hay bancos que sí. Aunque sea una tarjeta asegurada. Pero le está dando crédito. Empezar para que después aplique para uno con Sears o con JCPenney o lo que sea. Empezar por ahí. Sí. A lo mejor para comenzar a crear crédito. Sí. Y hay otras líneas alternativas también. Sí, y también puede, si tienen un amigo que ya tiene la tarjeta de crédito, lo puede poner como un authorized. Exactamente, ¿no? Pues hay forma en cómo hacerlo, no te creas, y es muy fácil. Sí. ¿Okay? ¿Cualquier otra pregunta antes que vamos a ir en otro programa DSCR? Let's get moving. Ok, vamos.
Ok, este es el último programa que vamos a hablar hoy. Para inversionistas, ok, bien importante, ok. Este programa tenemos, es bien popular hoy. Sorry, I'm going to go back to English. Excuse me. Right, go. Let's go to English, sorry. So this program we're going on now is called the Investor Loan Debt Service Loan, okay? So the way it works is pretty simple. You have an investor who wants to buy a property. It's 20% down minimum. Minimum credit scores between 640 is the minimum. They want more down payment. 700, less down payment, obviously. So if you're 700 credit score is 20%, you're 640, it's gonna be like 30% down, okay? The way the program works is no income verification. There's no income. You buy a property, as long as you have the money in your account. Look at 30-day statements only, okay? So as long as the money is in your account for 30 days, you can buy any property you want, as long as you have the down payment and the reserves. The reserve requirements, depending on the credit scores, is anywhere between 3 to 6 months, okay? However, going back real quick, you can buy these properties in a business name as well. You don't have to buy an individual name. You can buy in a business name. So for example, Jose Castillo is over here on my right. Jose Castillo in his personal account has $100,000. Wants to buy, say, a property for 200 grand, for example, okay? He has 40,000 for down payment, has 10,000 for closing costs, has 10,000 for reserves. Plenty of money for the purchase. Great. Jose Castillo owns a company or wants to buy the property at 123 Kirk Road, but wants to put it under an LLC because he's going to rent it out or VRBO or whatever, or Airbnb. We'll buy that property. You can buy that property, put it in the name of 123 Kirk Road LLC. Okay? And he's the owner of 123 Kirk Road LLC. No problem. And that property, we can buy, purchase it with 20% down, and the mortgage payments will come out of the business account that you're going to open under that LLC. So now you rent the property out, the rental income comes into that LLC, and the payments come out of the LLC, okay? It's a big tax advantage for you, as the accountant will tell you. It's a beautiful program to have, okay? That's really what this program is made for. It's for the investors that want to invest and buy properties with their money, okay? It's a great, great, great program, okay? Go to the next page real quick. Let's go through the English ones. Oh, we'll go back. Okay, that's fine. I think I cut it short. You cut it short? That's the other thing. So real quick, look here. You'll see 700 credit score. It's 20% down up to $1.5 million. Over $1.5 million is 80%. You know, it's still 80% actually. Over $2 million, it's 25% down. I never see investors buying $1 million properties, so I don't think we're going to talk about that. All right. Go back real quick a second. So leave it there. Okay. So bottom line is these investor programs are great. It's a tool to have that you can buy, and the interest rates, believe it or not, are very, very good compared to the government rates, in my opinion. You can get a interest only in the 7% right now, okay? Interest only payment. Why is that important? Because an interest only payment at 7% is almost like a regular payment at 5%, right? The payment wise. The investor cares about his cash flow, having the money in his pocket so he can rent the property out. The only thing with this program is, because we're not verifying income, is that the property has to meet this requirement, that is, it's got to meet the lease of the payment. So for example, if the lease, or let's just say the rental income of that property is $2,000 a month, the mortgage payment has to be $2,000 or less, okay? If the mortgage payment is $2,500 and the only rents for $2,000, we can't do it, okay? It's got to be able to pay itself. Does that make sense? That's the only thing. And with today's rates, where they're at, you got to make sure you find the right property that rents well so we can make sure that it covers, okay? That's the only thing. I had one the other day that was $780,000 purchase, so the higher one's a little tougher. The mortgage payment was $3,800 a month, but it only rents for $3,000, okay? So the customer had to put more money down to make it work, okay? But he had the money to do that. How many properties you can qualify to an investor at one time? We can do as many as 20 under that program. Okay. Can you make the question, because you don't ask for the microphone? Oh, sorry. So you had a question, is how many properties can an investor in this program buy? We can do as many as 20 at one time, okay? He can buy as many as he wants, but we can do 20 right away, okay? It's a great question. And I've been closing, we probably close at least, I want to say, about 10 or 12 a month we're doing. Easy, you know, they're really good, okay? Good program. Any other questions? Go Spanish quick.
Ok, entonces vamos a terminar. Este programa es para los inversionistas. Se llama el DSCR, ¿no? Obvio, muy simple. Empezando el 20% down, tú puedes comprar una propiedad, no están verificando nada, no ingresos, el crédito mínimo es 640, empezando. Y después, como está diciendo Javier en inglés, después que la renta que se está cobrando es más que lo que tú vas a pagar por la hipoteca, califica, ¿no? Obvio, siempre va a poder calificar si tiene el dinero. Pues si el 20% no califica, puede poner 25. Si 25 no, puede poner 30. Pues sí pueden uno calificar, ¿no? Pues no necesitan impuestos, no necesitan nada. Y los intereses, excelente. Porque realmente es como un full doc, ¿no? Están verificando que las rentas están entrando. Y saben que está entrando, pues por eso los intereses están muy buenos. Son 30 años, 15, también son ajustibles, se pueden hacer. Y también de interés solamente, por 40 años, ¿no? Excelente programa para las personas que quieren comprar. Se puede hablar en un LLC o personal, ¿no? Hay muchas formas que esto te puede ayudar a ti. Puede comprar hasta 20 propiedades, ¿no? Pues puedes seguir comprando. Y bueno, también tengo que decir, lo mínimo del préstamo es $100,000. No se puede hacer menos de 100,000. Realmente los LTVs puede bajar hasta el 80%, hasta 75%. Y es un programa que, recuérdate, este programa es muy bueno porque hay muchas personas que quieren comprar inversiones también. Esta es una forma que uno le puede decir, no miran tus taxes, no miran nada, después que tú tengas el dinero, se puede comprar. Y puedes seguir comprando y comprando y comprando. ¿Cualquier pregunta? Dime, no, para que escoja Tamaira. Si una persona le interesa, por ejemplo, compra una casa de inversión con esos términos, pero, bueno, dijiste que solamente se va a pagar el interés, ¿verdad? Que cada persona se supone que tiene que pagar anualmente sus taxes y seguro. No, en el pago va a tener el interest only payment y los taxes y el seguro de esa casa. Sí, tú todavía sigues pagando. Sí. Vamos a decir que una casa de $100,000. Al 7% el pago, el principal interest payment es $700, ¿verdad? Por interest only 400. ¿Okay? Los taxes son 200 y el seguro son 100. Van a ser 700 el pago total. O van a ser 1,100 total si era un pago normal. ¿Se lo explico bien? Ok, sí, no, porque me parece que... Disculpa que te confundí. Disculpa. Entonces la otra cosita es que si una persona también toma esa casa, la compró por inversión, pero a los 2 años quiere decir, no, yo me voy a quedar con ella, esta aquí es que yo voy a vivir. Y quiere comenzar a pagar capital principal. Se puede, pero en ese momento les recomiendo que refinancien la casa y bajar el interés, ¿no? Porque si tú vas a vivir ahí ahora, ¿por qué no bajas el interés? De pagar 7, pagar 3 o 4 en ese momento, me imagino también. Perfecto. You know, muy importante. So the question was whether or not on the payments, the great question was, you mentioned that, we mentioned an interest-only payment as this an investor program here. She said, was that all they pay? No. What happens is that they pay the interest-only payment plus tax and insurance of the property, okay? So if the interest-only payment is $400 a month, taxes are $200, insurance is $100, then they're going to pay obviously $700 a month total as their payment. But on a regular amortized loan, that payment is probably more like $1,000 a month because it's principal and interest, taxes and insurance. So they're going to save money there. Why does that matter? As an investor, would an extra $300 in my pocket mean a lot better? Absolutely. They don't care so much about the equity of the property or gaining that small equity, because in the first 5 years of a regular amortized loan, they pay very little towards principal anyways. So that's why this program is really great and made for investors. The interest-only payment's really good for them.
¿Pregunta? Mi pregunta es, solamente uno tiene que tener entonces el 20% de entrada en el banco, no chequean el ingreso de uno, solamente que la renta sea más alta de lo que sale la mensualidad, absolutamente nada más. Correcto. Correcto. ¿Y el crédito? Espérate. Crédito tiene que tener por lo menos 640 para arriba. Y, Cuando- y crédito. Crédito. Y crédito. Otra pregunta. Sí, cuando dices interés solamente, ¿qué quiere decir? Bueno, ok. Mira, una tabla de un mortgage, ¿ok? Normalmente se llama fully amortization. Quiere decir que el pago de $100,000 al 7%, el pago son 700, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien hecho. Tú coges un calculator, ¿ok? Y tú dices, una casa de $100,000, ¿ok? Al 7% por 12, ajá. En vez de pagar 700 al mes, el interés solamente de esa hipoteca son 583. Quiere decir, en este programa tú vas a pagar solamente, te obligan a pagar los 583, más los taxes de seguro. ¿Qué pasó ahí? Que tú ahorraste unos 120 al mes que pusiste en el bolsillo tuyo como inversionista. ¿Me explico? ¿Me entiende? Ok. 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 Otra pregunta. ¿Y no se puede pagar normal? ¿Se Sí, puede? sí, Que también. sea el interés También. más Tú puedes. Y otra pregunta. Vamos a suponer, yo tengo una propiedad que tiene ahora mismo 200,000 de inversión, ¿verdad? La tengo rentada y tiene de equity $200,000, por ejemplo. Yo puedo con ese equity coger, por ejemplo, 200,000, bueno, ¿cuánto dan? Un 60%. 75%, sí. Ok, ese 65% y comprar, por ejemplo, 2 propiedades. Sí. ¿Y cuál es la diferencia o el beneficio para mí? ¿Hacerlo personal o un LLC? ¿Cuál es la diferencia para mí? ¿Cuál sería mejor? Bueno, buena pregunta y aquí tiene Tamaira que es contadora que te puede decir. Pero con una cooperación tú puedes deducir más y tener más, más gasto y obvio a lo último pagar menos taxes. Y si pagas menos taxes va a tener más dinero en tu bolsillo. Hay muchos beneficios a tener la propiedad. Y si no hay Ya. contra, amén. Que diga, es bueno. Como inversionista no. No. Va a ser mejor un LLC que personalmente. You know? Porque personalmente tú tienes un máximo que tú puedes escribir en el interest, ¿verdad? Como un individual. Tienes tu máximo que tú puedes a declarar. Cuando es un investment property, de que dan un LLC, que tú puedes declarar muchos más gastos. Porque You know? yo he escuchado contadores que dicen que cuando uno tiene una casa así rentada, al final le cobran mucho taxes, por lo que uno se ganó un porcentaje, no sé, del gobierno, ¿no? Pero si lo pones en un LLC, va a ser tú puedes escribir mucho más gastos. Porque aún tiene ese gasto. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿otra pregunta? Esta clase de propiedades de inversión, ¿hay una restricción para la venta? Si por ejemplo el otro año decide el investor venderla, ¿no Se la puede, vender? Sí. se puede, pero te van a cobrar un mes de interés, ¿ok? Perdón, son 3 meses de interés que te van a cobrar. Si lo venden en los primeros 3 años. Bueno, obvio, aquí ya terminamos. Gracias por su tiempo. Hay gran comida ahí esperándola a ustedes. Ya tú sabes, yo estoy aquí los martes y los jueves. Javier, obvio, siempre está disponible. Y, bueno, muchas gracias. Any questions online before we close up? No. No questions? Okay, well, thank you for your time, everyone out there. Remember to choose the one only, your choice for mortgages, Absolute Home Mortgage. Thank you for your time. Dale.